el lado azul. Están prendidos. Bueno, bien. Buenas, bienvenidos a todos. Esto es Cebados de Historia, es nuestra primera transmisión en vivo. Estamos ¡Bravo! ¡Ídolos! Estamos muy, pero muy contentos en un esfuerzo increíble de producción. Sí. Estamos, Gran esfuerzo. Alma y vida, alma y Gran vida. esfuerzo. estamos saliendo en vivo. A ver el chat Desde el si... living de Eri, ¿eh? Desde el living de Eri, en el conurbano bonaerense. Transmitiendo para... Bueno, nada, a ver el chat si nos escucha bien, así arrancamos, yo creo que sí. A ver, Susana, te queremos. Esto es para vos, Susana. Se escucha perfecto, bueno, muy bien. Muy bien. Vamos. Aplauso para el padre, boludo. Dale, Susana es aplauso. la que está hablando, pero no importa. Claro, chicos, no se vengan acá. Bueno, ahora sí, nos vamos a ordenar, serios, nos ¿sí? ponemos serios, y vamos a empezar a ordenarnos. Sí, tengo el chat acá. Muy bien. Bueno, arrancamos. Esto es Cebados de Historia. Ya algunos nos conocen. Los que no nos conocen, bienvenidos a este grupo de historia. Somos gente de la universidad pública, todos estudiantes de la carrera de historia, de la licenciatura de historia, y tenemos dos profesores recibidos, como es Camila y Tomás, que recientemente es egresado. Hoy lo que nos convoca es el tema historia y muerte. Nos pusimos jóvenes. Nos pusimos goles, ¿no? Sí, como que medio que pintó esa. Está bien. Está bien. Vamos por esa. Bien. Vamos. Bueno, como para arrancar entonces, ¿desde dónde? Porque nosotros hacemos toda una planificación y nos ponemos a pensar de qué podemos hablar y demás. Y bueno, nos surgió 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a hablar de la muerte y de cómo se hace historia con la muerte? ¿Cuáles son todos esos temas que podemos empezar a tocar desde la historia? Y con este tema transversal que es la muerte. Agus nos trajo la idea de tomar el Día de los Muertos, así que bueno, Agus, ¿nos puedes contar un poco? Sí. Bueno, para hablar del Día de los Muertos es necesario un poco como remontarse a orígenes prehispánicos, porque es una festividad de origen indígena. Está muy conectada también con el Imperio Azteca, que bueno, nada, es esto del que lo quiero decir bien, Mictlán, del inframundo, ¿no? Esta creencia de que había dioses creando el mundo y esta deuda. Claro, que Esa más allá. exacto, esa reciprocidad que se devolvía a través del sacrificio A la tierra, digamos, a que la- nutre Exacto. la tierra con la sangre, ¿no? Total, Que es la devolución a los Y qué bueno que después dioses. se transforma con la llegada de los españoles, que toma mucho simbolismo del cristianismo, del catolicismo, y empiezan estas imágenes más católicas. Pero que bueno, hoy el Día de los Muertos sigue siendo una festividad perteneciente principalmente al país de México, pero que bueno, que es parte de esa... no sé, no me quiero por ahí entrar ahí, pero es como más descolonial, es como, bueno, esto es mío, ¿no? También es una La resistencia, una la resistencia. cultura. Exactamente, esa es la palabra, una resistencia. Bien. ¿Te acordás cómo era un poco esa cosmovisión? ¿Cómo eran esos dioses? ¿Cómo veían los aztecas la muerte? ¿Tenían esa misma visión como tenemos nosotros de que es algo malo, o sea, con una connotación negativa, o tienen una connotación un poco más positiva? No, de hecho es eso un poco lo que se critica. Yo para hablar de esto me paro en López Luján y López Austin, que son dos doctores en historia y antropólogos. Y que bueno, explican un poco la cosmovisión desde este lado. Siempre se habla del Imperio Azteca como el imperio que hizo más sacrificios, que fueron como, nada, asesinos básicamente, Sí, los que comían caníbales. carne, antropófagos, etc. Sí, totalmente. Tal Y cual. que se pierde un poco este simbolismo que ellos tienen por la devoción. No es la muerte por la fe y por la devoción.
esta creencia de que, bueno, nada, es reciprocidad. Si Dios me está creando a mí, yo tengo que devolverle con esto, ¿no? Claro. Ese favor, Y totalmente. es la sangre lo que le devuelven Es el al símbolo dios, de la exacto. vitalidad. La sangre es el símbolo de la vitalidad. De hecho, solamente los aztecas comían el corazón, ¿no? Sacrificaban, ofrendaban el corazón, o sea, como es todo un simbolismo. Y la muerte es un ciclo más de la vida. Es esto lo que se piensa, es como, no es el final, no es Claro. el final cruel y nada, oscuridad total, sino que es otro ciclo más de la, o sea, No es es como una parte algo más de la Claro. vida. Claro, de hecho, sumo a lo que dice Agus, que los aztecas tienen una visión en términos culturales o de dioses que es circular y que tiene que ver, esto va a influir también en la conquista de América, ¿no? Esa visión circular de la vida, que es lo que decís vos. Bueno, el dios me dio la vida, bueno, yo tengo que devolver algo, justamente porque es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Y sumo una cosita chiquitita, que es que muchas veces, y sobre todo ahora desde la derecha, se plantea como que esta visión más de la hispanidad, que los aztecas eran asesinos, mataban gente, eran salvajes, Total. y en realidad justamente de los autores que vos nombrás también, justamente me paro ahí, lo que decían es, bueno, che, pero mirá que hay un montón de otras sociedades distribuidas a lo largo del mundo que también tenían sacrificios, que también tenían maneras de relacionarse con un mundo de dioses desde ese lugar. De decir, bueno, es el sacrificio. Y en general, no lo tengo hablado con los aztecas, quizás me lo podés aclarar, pero en otros lugares era algo. No iba cualquiera a ser sacrificado. No es que para vos sacrificás nada. a cualquiera porque. De hecho, ¿viste? de hecho, habla Exacto. mucho de voluntarios, ¿no? De decir, bueno, Exacto. nada, yo me quiero sacrificar. Es como esto de que. Es el premio máximo. Muero por devoción. O sea, es como cual. hoy el cristiano que va a la Tal cual. iglesia y sacrifica parte de su vida, parte de sus horarios, no sé, sacrifica su domingo. Es esta cosa de que para todo Dios, digamos, hay que darle algo a cambio a Dios. Dios te da, pero tenés que darle esa parte tuya de creer y de entregarle tu tiempo, entregarle tu espacio. Total. Lo mismo pasa en el Imperio Azteca y obviamente se entregaba de esta manera. Que también lo hacían acá los incas, digamos, es como Claro, Exacto. eso iba a decir. las ofrendas. De hecho, esa. La primera vez. No, de hecho, se iba a decir en el volcán en el que se encontraron a la niña. Claro, que eran hijas de un cacique que se sacrifican justamente por la continuidad de su imperio, pero hay una noción de nuevos mundos, de la destrucción del mundo en el caso de no hacer eso. O sea, es un pensamiento muy fatalista también de la religión. O sea, si no hacían eso, el fin era, claro, vamos a morir todos. Entonces era un porque para es todos. mantener el ciclo Es una de los retroalimentación días. constante, claro, O sea, total. tenían Sí, que sí, sí, sacrificarse para que se siga viendo esto de la luna, del sol, que las cosechas, que Sí. o sea, todo influye en el ciclo de... Hay un heroísmo en esa muerte, en ese total. sacrificio. Sí, de hecho, algo- Necesito total de la palabra de sacrificio. No, total. De hecho, es otro concepto, digamos, es otra idea la que se tiene en Otra general idea de la muerte en la modernidad, también. claro. Y de hecho, algo que me parece también fundamental es esto de no es cualquiera el que va a la muerte, no es cualquiera, y se reivindica eso. Porque justamente está esta idea de lo circular y lo remarco de vuelta porque justamente alimento cosechas, la propia cultura se sostiene desde ahí. Total. Es un ciclo, exacto. Perdón, lo que quería decir era Cami, cuando decía lo catastrófico. Exactamente, digo, cuando pasa lo de la conquista, aparte de eso también hace que los españoles, siendo tan poquitos, puedan conquistar a un imperio tremendo como era el azteca o el inca. Sí, Es esa total, visión, digamos. total. Aparte es una visión totalmente distinta de la muerte, ¿no? Que un poco los españoles al llegar a este continente modifican, ¿no? Como esta noción de que desde la culpa... La visión del cristianismo, digo. Total. Es la visión total del Sí, sí. cristianismo culposo de un fin Sí, y de que de... te vas a morir cielo y y es voy a- el sí. miedo a Exacto. morir. Tal cual, tiene que ver con eso. Claro, y el Día de los Muertos es un poco eso, perder el miedo a morir, porque es un ciclo más de la vida y bueno, te morís y es una manera de ser recordado. Es un día, que de hecho son 3, empieza el 31, termina el 2 de noviembre. Y
Y es un poco esto, traer de nuevo a estos seres queridos a través de ofrendas, a través Se de me pone las la piel de velas, gallina. Se me pone la piel de las gallina porque flores. es hermoso eso Porque la porque fe católica hay una parte, estaba escuchando una canción de Lila Downs, justamente es una artista mexicana, y la canción decía que vuelva mi difunto alegre. Sí. Claro. Porque no es una cuestión de tristeza, al contrario, vos lo que haces Es es celebrar. darle, claro, exacto, Celebrar porque es la la muerte. alegría. Y eso es algo Porque aparte increíble se en comparación creía- con lo occidental. Esto digamos. mismo, se creía que morir es símbolo de estar en paz. Es realmente donde Tal empieza cual. la vida. Tal cual. Es como que acá en la el vida descanso. venís exactamente, es el descanso. Es el descanso. Pero bueno, sí, obvio, se transforma con la mirada Hay una mixtura europea. Hay una mixtura con Bueno, europeos. esa mixtura que estamos hablando del europeo, para empezar a venir un poquito más acá en el tiempo y en esta línea temporal que tratamos de armar con lo que se va a venir después, que es la modernidad y cómo cambia esto que estamos hablando de la muerte y de cómo se empieza a monumentalizar y demás. Trayéndolo bastante para acá, nos mudamos un par de años. ¡Siglos! Tal vez un siglo, pero por ejemplo, cuando hablamos de esto, de cómo se encuentran y se chocan las culturas andinas o las culturas originarias con los españoles, yo estuve de viaje en Salta este año, tuve la suerte, y traje este dato que me pareció re impactante. Son súper católicos, ¿no? Total. Totalmente, ¿no? México también, ¿eh? México también, No, ¿no? obvio. Me parece este contraste excelente porque son súper católicos. De hecho, yo llegué por un martes a la mañana, eran las 9 de la mañana y estaban todos en la catedral, digo, en misa, ¿no? Pero conservan que sus tumbas, sus muertos, son enterrados al este. Todas las tumbas miran al este. Datazo. Datazo, o sea, al dios Inti. Para cuando Total, salga al el sol. sol los ilumine. Bueno, El pleno mestizaje, ¿no? El concepto Claro. total de mestizaje. Cortamos, porque en Salta, en Capital, los chicos tienen el break de la escuela para ir a la misa, pero la tumba sale no, y la Virgen Negra, el Total. mestizaje en pero, todo el sentido de pero la hay palabra. algo en eso que también no se puede conquistar, ¿no? Como, bueno, de hecho, yo esto no lo tengo muy chequeado. el mate está lavado. Venga para acá que no se Sí, está, che. se va a hacer todo bien. ¿Qué? Ay, me perdí. El mate está lavado, eso era. Mantenelo, boludo, mantenelo. Ay, vaya, chicos. Nada, que el Día de los Muertos se pasa creo que era junio, julio, y se pasa a noviembre para que coincida con el Día de los Santos, de todos los santos, Claro. que es algo que trae los españoles, por Por supuesto, supuesto. el católico, el cristianismo y bla. Pero bueno, Bueno, ahí está, en parte de eso, está, así te doy tiempo para que tomes aire, está la parte de esa resistencia de las comunidades indígenas, de las sociedades originarias, que me parece que es fundamental esto, de que miren al este, digo, y el norte es muy particular en eso, porque pervive esa idea de, está bien, le rezan al Señor y a la Virgen del Milagro, que son estatuas o son símbolos que vienen de Lima, Total. ¿sí? Para supuestamente lo que van a hacer es que no haya terremotos en Salta, ¿está bien? Incomprobable, pero bancamos. Es una cosa tremenda lo que hacen, es una fe increíble. Pero a la vez, bueno, celebran el carnaval, el desentierro del entierro del carnaval, que es, digamos, en la visión cristiana es el diablo no se puede saliendo a conquistar. divertirse. Bueno, eso, me parece, la resistencia de la cultura andina en este sentido para mixturarse con lo cristiano, me parece que es algo digno de estudio, es una cosa hermosa. total. Bueno, muy bien. Ahora hablamos de esto, de cómo se nos ocurrió empezar a hablar de historia de la muerte. Estamos hablando de historia y la muerte, estamos hablando de las culturas prehispánicas, empezamos a hablar un poco de cuando chocaron estas dos culturas. Y ahora quiero arrancar con un tema. Vamos a tomar a Reinhard Koselleck, ¿sí? Que es un historiador alemán, ¿sí? Es uno de los principales teóricos de la historia conceptual. Fundó el Centro Interdisciplinar de la Universidad de Bielefeld. Y él va a plantear algo muy interesante, que es cómo empieza a cambiar el sentido y no el sentido, sino sí, también el sentido, pero
cómo empiezan a cambiar los monumentos. Él va a historizar sobre La representación de la muerte representación a lo de la largo del tiempo. muerte, exacto. Para eso, bueno, tenemos acá a Tomás Rapa. Es nuestro... Muchas gracias a Es todos los no- que nos están viendo, muchas gracias a todo el chat. ¡Vamos! Gracias a todo el chat, por favor. Muchas gracias El chat, por está, venir. el chat está prendido fuego. Vamos ese chat. Bueno, nada. Vuelvo de vuelta. Tomás es nuestro invitado de hoy. Nosotros generalmente somos 4. Somos Agustina, Camila y Sebastián. Y quien les habla, Erika. Y hemos sumado a Sebastián... a Tomás. Estoy quemada. Estoy quemada. Lo sumamos a Tommy. Él tiene también su Instagram, que es a historizar. Lo pueden buscar. También está haciendo unas cosas muy increíbles. Y él nos planteó hablar un poco del cementerio de la Recoleta, de algunos Eventos ahí. eventos, de cómo se enterraba la gente, tumbas anónimas. Claro, espacios anteriores al cementerio de la Exacto. Recoleta, tenemos, como bien decías, las representaciones de la muerte según Reinhard Koselleck, como antes no había una democratización de los muertos, sino que el espacio monumental para los fallecidos estaba básicamente reservado para la nobleza, para los reyes, los Bien. príncipes y la gente de alta sociedad, mientras que los ciudadanos de a pie eran básicamente ignorados. Sí, Eran- cementerio claro. en la iglesia, punto. Claro, no eran dignos de ser recordados. Exacto. Cuando hablamos de monumentalización, por las dudas, hablamos de los monumentos, ¿no? De la gente que estaba representada en esos monumentos que podemos ver en la calle y que se los recordaba, ¿no? Claro. Bien. En principio, como decía, reservado a gente importante. Esto cambia básicamente en el siglo XIX, cuando surge el concepto de nación, de patria, el concepto de nacionalismos, cuando empieza a surgir básicamente una historia cultural común entre ciertos grupos de Claro. individuos que tienen un pasado común, una cultura en común, es decir, una causa colectiva. Empieza a surgir lo que viene siendo las tumbas a los soldados desconocidos. Lo que viene siendo identificarse. Lo que dice Koselleck a lo largo del texto, que es muy importante, o sea, su argumento principal Sí. es: el monumento es para los vivos, no para los que están muertos. Exacto. Los que están muertos están muertos. Total. Eso no importa. Porque va a crear identidad. O sea, Claro. Sí, dale, dale. Que vuelva. No se peleen. No sé si se escucha. Ahora me perdí. El monumento es para los vivos. El monumento es para los vivos porque lo que va a hacer es empezar a crear estas identidades nacionales. O sea, estamos hablando de la modernidad, que estamos rompiendo, tenemos Revolución Francesa en el medio, Claro. bla, ¿no? Porque Estamos también por el ahí. recuerdo es para los vivos. Exacto, Exactamente. porque además le tenemos que dar sentido. O sea, Claro, pero además digo, los únicos que lo van a recordar son los vivos. Exactamente. No hay nada dedicado a los muertos porque el cementerio en sí cumple una función para el vivo desde su creación. Y lo que se busca Exacto, justamente exacto. es crear una identidad, identificarse con Claro. ese fallecido. Es decir, Tal este cual. fallecido murió por algo. Con un Este propósito. murió luchando por tu país, murió luchando por vos. Es decir, yo me identifico con esta persona, tengo características comunes, aunque no las tenga realmente, yo me tengo que identificar con esta persona porque básicamente tiene los valores que tiene que tener un patriota. Sí, hay una Claro, organización hay una, de los hay, sujetos. hay una construcción cultural, digamos. Exactamente, es Entonces, historia en esa cultural construcción y en esa monumentalización, no solo identificamos, al muerto, sino, lo que representa, valores. sino que eso se refleja en la Valores. sociedad, digamos. Justamente, puede Claro. ser un soldado desconocido, no podés Exacto. saber ni el nombre, ni la edad, ni Exacto. dónde nació, pero sí sabés que ese tipo luchó, entre comillas, por vos. Justamente Claro. por vos. Te tenés que identificar con ese sujeto. Es un Tenés que... relato para Excelente. los vivos. O sea, es el relato para los vivos, para... Sí, pero también hay una homogenización del muerto, ¿no? Porque ya no importa la función que haya cumplido en vida por... O sea, capaz... Y sus propias perdón. contradicciones. Pero claro, capaz por fuera de haber sido un soldado, el chabón era una re buena persona o era una mierda como persona. No importa, trasciende el haber dejado la vida por la patria. Y hay una homogenización de la muerte en el punto en el cual haber ido a la patria significa que todos simbolizan lo mismo porque diste la vida por tu patria. Claro, lo que dice La Koselleck patria en es- abstracto, digamos. Claro. Justamente hay una democratización de la muerte, es decir, todos Claro, tienen derecho exacto. al descanso eterno. Hay panteones Claro. colectivos, hay monumentos colectivos, pero cada soldado tiene derecho a ser identificado, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Hay una necesidad de identificar, de saber los nombres.
más allá de que no se pueda en la totalidad, de identificar y que cada uno tenga su tumba individual y un monumento colectivo, justamente. Claro, también debido a la masividad de muertes de la Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? claro, O sea, por supuesto, necesitas claro. volver a humanizar esa cantidad de muertes justamente por la masividad que se generó una neutralización de la muerte. El golpe era común. Y no solo eso, Por no la hablamos cantidad, solamente- digamos. claro. No, y por la incapacidad de reconocerlos. Digo, armas de destrucción masiva, bombardeos, digo. O sea, sería, digamos, Primera Guerra Mundial, Claro. imaginándonos en esto, Y hay digo, ¿no? monumentos no solo a los soldados, sino a quienes quedan atrás, es decir, a Claro. la familia, a las viudas, a los hijos de esos soldados. Total. Claro, pero también necesitas la cuestión de romper, porque nosotros post Primera Guerra Mundial lo que tenemos es, perdón, pero tenemos toda una postura de mucha gente diciendo, yo viví la Primera Guerra Mundial, no quiero que mi hijo la viva. Entonces necesitas volver a revincular esa población con la nación y de decir, bueno, está bien que vos hayas dado la vida o tus amigos, tu familiar y todo, Para que y podamos que tu vivir en hija paz. en un momento lo dé, Claro. para que en algún momento la vuelva a dar, porque hay una funcionalidad para con el Estado y todo vuelve. Claro, hay un doble Claro, exacto. mensaje. Bueno, Totalmente ahí, político. exacto, ahí lo que iba a vincular un poco con esto de la monumentalización es, Se politiza la muerte. sí, obvio, claro, se es lo que politiza. sucede. Exactamente, en la modernidad se termina politizando la muerte, pero porque es necesario para construir esa memoria del Estado y de la nación, y ahí podríamos hablar un poco de Mitre, esta idea de una preexistencia de la cultura, de la nación, de esta idea de país. Claro. Lo llevo como algo general, capaz que es un poco falopa para el texto, pero claro, está bien, pero digo, pero me parece que es interesante porque justamente a los 100 años de la Revolución de Mayo en Argentina, a principios del siglo XX, o sea, 1910, los años previos, se empiezan a construir un montón de monumentos. Se le ponen nombres a las calles, se le pone nombre a la biblioteca, se le pone nombre a un tren, se le pone... Y Bueno, un eso es mensaje parte... político en sí Exacto, mismo, por supuesto. exacto. Eso Cumple es lo dos que... funciones, Exacto. es duelo y es propaganda también. Es Tal decir, cual. tiene- Porque es a dónde queremos ir o qué supuesto, ideas por representa supuesto, ese todo Estado. es político, todo es Total. cuándo fue creado, por quién fue creado y para quién está dedicado. Totalmente. ¿Y Exacto. quiénes son reconocidos? ¿No? Pienso un poco, los voy a traer muy acá, en una historia muy reciente, me van a matar. Guarda, guarda, Nunca te mataríamos. Bueno, guarda. Vamos demasiado. tal vez si suben las views, sale. ¿Cuánto vamos? ¿Vamos Cuando bien sepamos acá con la gente que nos editar, está cámara. viendo? Che, ¿el chat está vivo o está muerto? ¿Ya los Sí, dormimos? puede, ahí, 14 personas, muchas gracias a todos los que están ahí, gente. Muchas Sí. gracias. Vamos, Tommy. 14 personas. Juana de Arco, te rebancamos, buena onda, olvidate. Perdón, vuelvo un poquito, pero estaba, los iba a traer muy acá, como dije eso y digo Malvinas, ¿no? Perdón, es un tema que a mí me retoca, me reconmueve, me ocupa un montón. Cuando yo tomé este texto para un trabajo de una materia que es increíble, que es problemas de historia y cultura, y con que lo conecté con los monumentos a Malvinas, ¿no? Y cómo fueron cambiando de acuerdo al momento y a las necesidades del gobierno a quienes tenían que reconocer, ¿no? En una primera parte, cuando muy recién finalizada la guerra, primero eran a los militares, ¿no? A los cuadros. Después esto empezó, bueno, tenemos los veteranos, hay que empezar a reconocer a los veteranos, arrancamos con esto. Y algo que me está ocupando mucho más ahora, muy autorreferencial, disculpen, pero es las mujeres y Malvinas, ¿no? Total. Totalmente olvidadas en los monumentos, ¿no? Y ellas tuvieron que luchar en Comodoro Rivadavia, donde estuvo el hospital de campaña, para poner la placa que las conmemore como veteranas de guerra, hasta los propios veteranos hombres, porque la guerra está signada al masculino y al honor de los hombres. Exacto. Es totalmente masculina la guerra. Ni ellos querían que ellas pongan su placa, ¿no? Ellas en un acto totalmente de rebeldía y de resignificación sí, eso de resignificación. De ser reconocidas, de resignificación y de... documental justamente de tres veteranas de Malvinas. Exacto, que lo iban al súper mismo lugar. recomiendo. Claro. Se llama recuerdo Nosotras el nombre. también estuvimos. Ahí va. Es increíble, lo súper recomiendo. Después lo podemos subir al Instagram. Es increíble escucharlas, se te pone la piel de Van al lugar gallina. y dicen, acá estaba justamente el hospital. Sí. Acá estaban las trincheras, acá estaba Total. todo. Además de ellas tres vuelven en ese primer viaje, después del 82, volvieron en el 2019, es prepandemia el film. Vuelven y está todo tal cual.
Y ellas entran en una cuestión espacio-temporal como si estuvieran en el 82 de vuelta. Que sí. Es increíble, lo súper recomiendo. Pero bueno, volviendo a eso, me parece importante, ¿no? Esto de a quiénes conmemoramos, a quiénes estamos y a quiénes monumentalizamos, ¿no? No es siempre para todos, ¿no? Bueno, ahora dicho esto, vamos a volver un poquito para atrás, vamos y venimos. Pero ahora lo vamos a conectar también. Así es la historia. Así es la historia. Así estamos. No, pero lo vamos a conectar también con el presente, con los espacios públicos. Acá es donde entra Tommy en todo su esplendor. Nos trajo algo increíble, es espacios funerarios, tumbas comunes que no están reconocidas, podríamos decirle la palabra. Claro, el título es básicamente Cartografía de la muerte oculta. Son Wow. espacios, no todos, la mayoría previos a 1822, el año en que Rivadavia sanciona como cementerio oficial de Buenos Aires al cementerio del norte, el actual cementerio de la Recoleta. Son básicamente plazas, parques, espacios públicos que transitamos todos los días, que juegan chicos, hay juegos, hay justamente gente que lo transita y que no sabe que en su totalidad, es decir, hay gente enterrada ahí. Me refiero, hay varios parques, por ejemplo está la Plaza Roberto Barl, a 5 cuadras del Obelisco, que era un cementerio básicamente reservado. O sea, vos decís que la gente camina. Transita espacios urbanos Tremendo donde esto, hay ¿no? ¿Me cuerpos. están escuchando, loco? Transita Es tremendo. espacios urbanos Estamos donde, caminando sobre muertos. claro, donde hay muertos y en todos los lugares. Una buena metáfora, prácticamente, aparte. No se reconocen como cementerios, no oficiaron como cementerios. Claro, esta plaza Roberto Bar está en Esmeralda y Rivadavia. Mirá, Mitre, ya A ver. lo tengo acá, a ver. Porque es algo donde pasamos todos siempre. Todos Claro, estuvimos no, alguna obvio, vez por ahí. obvio, Es sí, muy más loco vale. eso. Plaza Roberto Val, Rivadavia entre Esmeralda y Perú. Esmeralda y Perú. Excelente. A Muy 4 bien. o 5 Bueno, cuadras del Obelisco. estamos para hacer un tour, ¿eh? Fíjate, ¿quién se prende un tour, che? Vamos. ¿Quién se prende un tour para ver los lugares que eran cementerio y que ahora son plaza? El tío de Tommy, ¿no? Un saludo muy especial a mi tío, justamente también. No tiene título, es historiador también, le encanta la divulgación Bien, histórica. Un día lo bien. podemos invitar. Por tranquilamente. supuesto. Les encantaría. Bueno, como les decía, son espacios urbanos donde se han encontrado, en la mayoría de casos, con investigaciones arqueológicas, cuerpos no identificados de personas. O sea, se han encontrado incluso lápidas. Tenemos algunas fotos, no sé si las podemos compartir. Tenemos un par de lápidas de plazas actuales. No sé si se van a ver, a ver. Ustedes me dicen. Mientras les voy contando, si guarda que casi se A ver, me yo te digo, pará. Ahí. Un poco más, no, más, porque no veo, boludo. Más, no menos. Ahí está, un poco más. Un poco más. Dale. Es como si te hubieras estacionando, Agus. Dale, un poco más. No sé manejar, Benito. Bueno, igual son plazas. Ahí va. Excelente, obvio. Después las publicamos. Búscalas en Google Maps. Después se la subimos. Después las subimos en el Instagram, ponemos las imágenes. Así. Que sería Bueno, básicamente barato eso. lo que sería lo contrario a Coselec, es decir, la Claro, muerte que total. no tiene un monumento, la muerte que no tiene un reconocimiento como tal. Exacto. Es decir, quiénes están enterrados ahí, por qué. Básicamente la Plaza Roberto Bar Esa, te iba a pedir que nos cuentes un poco la historia de la plaza de como un Roberto Bar. cementerio reservado a delincuentes y pobres, básicamente. Bien. Cementerio en su momento, área circundante al cabildo. O sea, se enterraba a la gente antes de la existencia del cementerio de la Recoleta cerca de las iglesias, lo más cerca posible de las iglesias. Sí, generalmente o tenían un patio, ¿no? Sí, un jardín, Un terreno. jardín donde Antes se estaban- llamaban huecos a los terrenos baldíos Bien. pertenecientes a justamente a un terrateniente que no tenían mucha más función que ser un terreno baldío, es decir, es tierra propiedad de alguien y en algunos casos el cabildo justamente arrendaba esas tierras, las alquilaba para poder depositar a los muertos ahí. Entonces, básicamente, donde normalmente hubo alguna batalla, alguna masacre, alguna represión o lo que fuera, es muy probable que haya gente enterrada ahí. Tenemos varios lugares. Tenemos A el ver. Parque Ameguino, la Plaza 1 de Mayo, la Plaza Roberto Arlt, tenemos Plaza Elcano, la actual Plaza Elcano, que era antes un anexo del cementerio de la Chacarita. Es decir, tenemos varios lugares donde hay gente enterrada, que transitamos todos los días, que son plazas, son parques, y no sabemos que hay gente enterrada Claro, y ahí. que no quedó ningún nombre en referencia que antes eran un cementerio, ¿no? O sea, completamente Claro, borrado de la es historia. Gente no identificada, básicamente. Claro, pero digo, Hay ni algunos siquiera el casos- espacio. Claro, No está ya más básicamente identificado A lo siquiera sumo como un cementerio. ahora, 200 años después, habrá alguna placa conmemorativa, pero Y digamos, una durante plaquita. muchísimo O sea, tiempo resumimos la muerte han en sido una espacios plaquita. verdes, claro. En realidad, Exactamente. a la clase dirigente nuestra le interesa la chacarita.
Chacarita, ¿No? La Chacarita, que es el lugar de... cementerio como tal. Claro, Yo diría más la exacto. Recoleta. Exacto, la Recoleta, bueno. La Chacarita me parece que Son es todos un poco más bajos. Ok, La ok. chacarita de lo de nicho, a lo de nicho no, está la de la Quise decir Recoleta, pero no importa. A lo que están escuchando es Recoleta. Bueno, es que también el cementerio de Recoleta Claro. ofició como cementerio para todas las clases sociales, pero ¿quiénes tienen un monumento ahí? ¿Quiénes Claro. tienen justamente el dinero, el presupuesto para poder pagarle a un artista que haga una escultura, que haga una estatua, que haga un monumento, un mausoleo familiar, y para bancar justamente el mausoleo familiar ahí? Claro, Porque total. encima ya no se permiten más anexos en la Recoleta. Los que están son los que están. Ya no se permiten más ingresos. Museo, ¿no? Claro, o sea, ya no se permiten más. No, Ah, o sea, no, que- porque no que tiene ya más espacio tiene, físico. tiene, Claro. Porque se puso el shopping al lado, básicamente. ¿Qué quiere que le diga, chicos? O sea, la mercantilización acá de la muerte implica todo. Agarrás hasta con los muertos, imagínate. ¿Qué decirte? Bien. A ver. Vuelvo. Modela. ¿Qué tal? Vuelvo a esto de la Plaza Roberto Ar, no me la estoy confundiendo, es la de Álzaga. Quisiera que hablemos un poco de eso, me pareció re interesante. motín de Álzaga. El motín de Álzaga. ¿Tengo por acá el relato o lo tienen ¿Podemos, ustedes? alguien se acuerda del motín de Álzaga como para comentarlo? Vamos, ¿O los vamos, estoy mándale. matando? Mándale. ¿Alguien se lo acuerda o nadie se lo No, acuerda? Dale, Eli, vos No, por supuesto, por supuesto. Alguien pregunta en el chat, acá en Quilmes. Estamos frente a la hablando iglesia de momento Rivadavia, revolucionario. En la plaza no era un Acá cementerio. enfrente debe ser- Sí, efectivamente, pero a ver, pero no, Ese no viejo, eran ese el viejo. problema, Saludo claro, muy grande. exacto, el problema es que en realidad lo que pasa en la catedral es que, digamos, no era un cementerio como tal, digamos, sino que, Cementerio. claro, más bien empezaron a dejar a toda la gente, claro, al pueblo de Quilmes, que venía, que lo trajeron A la caminando de reducción Tucumán. de los Quilmes. ¿Podemos definir Bueno. lo que es un cementerio entonces? ¿Por qué te metes en esa? ¿Por qué te metes en esa? Pero si me decís, no, es un ¿Qué cementerio es como esta llaga? tal. Voy a meter el dedo. Sí, voy a meter el dedo acá. Con los indios Quilmes, no. No, justo lo que digo es una cosa, es un cementerio, digo, es un espacio que está mucho más delimitado y que tiene cierta Esa función de función retirar, específica. Claro, Digo, tiene y otra cosa La es, función urbana de ser. justamente, claro, y reconocer, otra cosa acá es hay un gente espacio muerta. donde, digo, efectivamente, si después van a, digo, las catedrales en realidad también tenían su espacio donde se enterraba la gente del clero. Digo, lo que tiene el cementerio, lo que tiene la catedral de Quilmes, que no sé si está del todo comprobado, pero podríamos decir que es lo que se dice. Claro, es donde se entierra y que después sobre eso se construye. Sí. Digamos, es una buena metáfora de lo que pasó. Claro, es por una cuestión de darle cristiana sepultura. Es decir, Exacto. Tiene derecho al descanso Exacto. eterno, no necesariamente reconocer lo que está ahí. Es Exacto. sepultarlo bajo tierra y listo. O sea, ya Claro, está, seguimos descansa en hablando sobre la muerte y el cristianismo. O sea, seguimos hablando de la muerte bajo la religión cristiana. Sí, la ritualización de la Hicimos muerte. el paso. Bajo un precepto La cristiano. occidentalización de la muerte, Sí. digamos. como- Y esto hablo de lo que hablábamos de Quilmes, como para poder tratar de dar una respuesta. Esto de la fosa común es fosa común, no hay rito funerario, no hay nada. Se entierran hasta creo que por una cuestión higiénica. Por una cuestión de que hay 600 Hay cadáveres. 600 Claro, cadáveres nada, que, ahí, que tenemos que hacer algo. Lápidas ni nada. Exacto. No, Hagamos un no. pozo, tirémoslos de ahí. Exacto. Exactamente. Bien. Una cuestión de no propagar enfermedades. Igual, perdón, hago un paréntesis. En la iglesia de Quilmes, que está enfrente de la plaza de Rivadavia, para aquellos que no son de Quilmes, tiene un cartel con un nombramiento de que ahí llegaron los pueblos originarios de Quilmes. No habla de la fosa común, sí habla de la llegada, porque hasta ahí fue donde se llegaron y por eso se eligió la iglesia en ese determinado lugar. Y sí se le hizo monumento el a Isabel descanso. Payamay. Y el monumento a Isabel Payamay. Que está ahí. El monumento y además aquellos que murieron en ese lugar, no a los que murieron en el camino. O sea, ahí podemos otra cosa. Hay algo. Pero los que murieron en el Claro. camino sí se le hizo el descanso eterno, se me fue el nombre, pero Sí, Sagrada Sepultura. la extrema unción. extrema unción. Se le hizo la El perdón extrema de todos los unción pecados. para el descanso Claro. eterno. Estamos todos hablando gente que no es católica. Súper menos cristianos, son ustedes ateos. Soy más de Messi. Son más siempre ateos. fui más de Messi. somos. Yo me voy al Eh, cielo. No sé a qué cielo, pero a un cielo seguro que sí. Y hay tanto, che, que bueno. ¿Cuál es el más lindo de todos? Me encanta En que el- resumen, ven a eso.
No sé quién sos, pero cuando quieras. Olvídate, obvio. Un saludo a mi viejo. ¡Ay! Es Rapa Senior. Hola, señor Rapa. Señora Simpson. Cuando le pisa el pie, usted diga, hola, señor Rapa. Hermoso, esto es hermoso. Muy bien. Nos fuimos un montón. Estamos cementerio de la Recoleta. Tratamos de volver. No, yo quería hablar un poco del motín de Álzaga. No estamos en cementerio. Ok. Pará. Motín de Álzaga, digo, nosotros estamos en un momento acá, retomamos al Perindongui, para quien no lo conozca. Tulio, el Perindongui es la base de una renovación histórica después en la década del 60. Lo que pasa con el motín de Álzaga es justamente Revolución de Mayo y hay un momento que podría decirse jacobino, digamos, de la revolución, ¿no? Un momento en donde, lo charlábamos con Tomás previamente, se persigue a todos los que son percibidos como Claro, hay un momento peninsulares. ¿Cómo seguimos? Es básicamente el momento. Exacto. Y necesitas un enemigo y además es un momento de la revolución en donde es jacobino, es el momento del terror, podríamos decir, si pensamos en la revolución francesa. Y el motín de Álzaga es justamente eso, ¿no? Es un momento en donde hay luchas internas de las distintas líneas de la Revolución de Mayo. Y por supuesto, si es un momento mucho más jacobino, Álzaga era uno de los ricos comerciantes contrabandista, por supuesto, del Río de la Plata. Y hay que Héroe justiciar. de la Reconquista, de las invasiones inglesas. Totalmente. Lo mismo, Liniers es lo mismo, ¿no? Digamos, es un héroe de... Hay que justiciar, muchachos. Pero Acá francés. hay que... Francés. Lo acusan de francés. Sí. Pero digo, bueno, ahí hay que... Lo ajustician y ahí viene esto de... Bueno, el resultado, efectivamente. Sí, básicamente la sonada de Álzaga era un plan para básicamente destituir al cabildo y tomar el poder. Exacto. La historia cuenta que el esclavo Ventura de María Valentina Feijó escuchó en una pulpería cercana una reunión, básicamente a gritos, de cómo iban a hacer para destituir al cabildo y tomar el poder. Ok, le Cómo iba a ser el dijeron... plan, que iban a salir desde la Plaza Mayor, que iban a tirar cohetes, el chabón decía pirotecnia, para marcar la señal de cuándo tenían que empezar los ataques. El cabildo hace una investigación en base a esto y en menos de 2 días los juzgan, los condenan como traidores de lesa patria y los ejecutan, básicamente. Revolución. Básicamente. Obvio. Y la pregunta Y es, a- básicamente, ¿dónde? Esa era la pregunta que te iba a hacer, Claro. porque ya que estamos hablando de historia y muerte, ¿Dónde está esta gente? ¿dónde está enterrada esta gente? Bueno, los registros básicamente indican que es en el terreno más cercano al cabildo, que es justamente la Plaza Roberto Gal. Ahí han encontrado 12 cuerpos, pero los conspiradores eran al menos 20, más o menos 500, porque se han encontrado 500 fusiles, Bueno, claro, que estaban resguardados entre distintas pulperías populares y la propia Quinta de Álzaga. Entonces, ajusticiaron a 20, le hicieron un juicio. Vieites era uno de los jueces, justamente. Obviamente. Juan José Paso, bueno, el proceso judicial fue muy breve, la investigación fue un poco, ¿cómo decirlo?, en el aire, y en tiempo récord... Pensemos que es un momento En do- revolucionario. Claro. en 2 días tampoco Creo que la podés justicia juzgar a argentina alguien nunca como se movió tan corresponde. rápido en la historia. En la historia argentina la justicia no se mueve así. No lo sé. No es historia. Lo estamos viendo, claro. No, y también pensemos en, sin ánimos de irnos mucho de tema, pero el rol que tenía el cabildo en ese momento, que era la verdadera conexión con el pueblo, o sea, querer mover al cabildo. Qué pueblo, pero sí. No, está bien, con la elite, pero que era eso, era meterse con el corpus, con la columna vertebral del pueblo de ese momento. O sea, venir a hacer una revolución contra el cabildo era querer romper con el orden establecido, desde la Claro. colonia hasta ahora, hasta la Pero revolución. Pueden surgir un montón de preguntas. ¿Por qué un esclavo es el que escucha justamente cómo va a ser el Justamente. plan? Con todo lujo de detalles, cuándo, cómo lo van a hacer, en qué pasos y dónde empieza. Pero claro, pero digo, tampoco es casualidad que los cabildos hayan durado hasta Rivadavia. Y que Rivadavia, por sacar los cabildos, haya montado a la mitad de la población elite al hombro en una discusión, Tampoco digamos. es tenés un montón de casualidad que cuestiones. justamente, o sea, Pueyrredón se casa con una de las hijas de los ajusticiados. Ni hablar. Rivadavia compra una de las Bueno, casas, bueno, igual. claro. Uy, Bien. Igual Volvemos a la muerte de Roberto bancamos el Carlos. fusilamiento de la Revolución de Mayo, igual, ¿no? Bancamos. Igual nos dijeron bocones, así que hay que bajar un poco el... ¿Cómo bocones? Pero pará. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo bocones, boludo? No. ¿Vos decís que gritamos mucho? Vos gritás Poco, mucho. pero No, es lo que. No. Es entre ellos, me parece. Ah, sí. Bueno, que discutir una discusión paralela. Lo dice por los Rapa, por el clan Rapa. aparentemente. Están disociando, está bien.
¿Son todos rapas los que se están viendo, boludo? No, listo. ahí- No, creo. Claro. Es banco igual, No comparto Sumate. sangre con todos los que están acá, pero la mayoría me conocen. No, creo que por ahí no está Susana Paolini, ¿no nos está Sí, escuchando? sí estaba. ¿Y ese Susi, Susi? ¿dónde estás? Hola, Susi? Susana. Me gané una plata. La azul. Si me apurás me cambio de apellido. Ah, bueno. Se picado. Está terrible esto. Bueno, van, que lo ordenemos. Volvemos. Cementerio de la Recoleta. Volvemos. Cementerio, claro, los entierran. ¿Qué pasó con Felicitas? Felicitas Guerrero, decís. No, por favor, ese es un tema para un próximo reel, si querés. Claro, un próximo- Es ¿Te una parece que es un próximo reel el que preguntó Felicita? A ver, yo quiero saber. grabado. No, Pongan a que ver. el cementerio le cuelgan ¿Por qué en el cementerio cuelgan pañuelos? Chan, ¿alguien sabe? Queremos que lo digas vos, te vamos a creer en Twitch. Rapa, a ver. ¿Alguien sabe? No sabemos. Es tu papá, querido. Mi tío, Alza Lo de Recoleta, averiguamos y en el justamente. próximo reel lo contestamos. En el próximo streaming. Alza Gastán Recoleta. Justamente dice. como bien dice mi tío, Ah, Alza bien, es a uno de ver. los pocos reconocidos de los muertos que Exacto. estaban en la Plaza Roberto Ar. Lo entierran en la tumba del nieto, justamente. El de los pocos que han reconocido que han estado enterrados. De en la ese Plaza lugar, Roberto Ar. el Está único que en el sacaron. Panteón de los Álzaga, en el cementerio de Recoleta. Bien. Me encanta que la Correcto. gente participe acá, perdón. Amamos Es que esta ese dinámica chat. es nueva, ¿no? Habíamos, Sí, no había hecho somos nunca. como Es la primera. vez, chicheros. es nuestra primera vez acá. Es nuestra, sí, estamos Perdonen. inaugurando. Emma, estamos reencantados. Sí, estamos felices. No, nos ¿Cuánta gente encanta. tenemos conectada? No tengo la más pálida ¿No podemos idea. ver eso? Que, 15. ¡Wow! Gracias a esos 15 que nos están. Gracias a los que nos están escuchando. Tienen mute. Sí, nos tienen ahí como diciendo, Pusieron ahí, bueno. dijeron. Quería volver un poco. Quería hablar de Felicitas, ya que preguntaron. Felicitas es una de las pocas mujeres que tiene una iglesia a su nombre que no es santa. Exacto. Es un gran dato, que lo promovió obviamente la familia por toda la tragedia que le pasó a Felicitas. Algunos dicen que es el primer femicidio argentino, bastante discutible, hablar de femicidio como el primero, No, tal vez. anacrónico. Anacrónico también porque no existía Bien, el término. Pero exacto. correcto. Pero bueno, lo vamos a poder investigar un poco más, prometemos. Lo vamos Y a tal vez investigar, se viene reel, una algo. transmisión, no sé cómo le vamos a llamar a esto. Una nueva. Algo, punto. Sí, un algo de esto que estamos haciendo. Vamos a hablar de Felicitas. ¿La habrán reconocido por alguna pertenencia a Alza? La verdad que no sé si sabemos. ¿Tenemos idea? Ya te digo. Muy bien, ahí. Ahora que tenemos el texto acá. El profe Claro. está Sí, sí, buscando. sí, sí. La verdad que no, yo no tengo mucha idea. de A mí lo que me destruye, mientras le doy tiempo a Rapa a la investigación, no, es del cementerio de la Recoleta, la ridiculez de que están los fusilados y los fusiladores enfrentados. Pero hay una monumentalización y una banalización también de la muerte, porque de golpe pierde todo sentido histórico. O sea, es literalmente la palabra, la frase... Todos vamos a terminar enterrados en el mismo lugar, Tipo, miren que no importa mucho cuánto te pelees porque todos terminamos debajo de la tierra. Y es literal, o sea, ¿qué le hubiese pasado a Dorrego saber que estaba enterrado junto con la misma persona que lo mandó a fusilar? O sea, es un montón. Igual sí me parece que está bueno. Es una representación de la facciosidad argentina, de la historia argentina que nosotros vamos viendo. Constantemente facciones peleándose. Bueno, Portantiero y Murmis hablan del empate hegemónico. Digo, como que es algo que, digamos, el fantasma del comunismo recorre Europa y el fantasma de la facciosidad recorre la historia argentina. Tal cual, es Esto, unifederal. claro, mal. Exacto. O sea, no hay manera. Últimamente, como dice Mitre, no hay vencedores ni vencidos, todos Total. terminamos en el mismo lugar. En el mismo lugar, exacto. Total. Sí. A mí me parece, volviendo al cementerio de la Recoleta, y ahora Sí, también- retomemos. No iba a decir algo muy estúpido, tal vez. Pero. No. No, Nunca pero. decimos eso nosotros. No, pero no, a mí me parece increíble poder mirar las tumbas, es poner carne y hueso y ponerle a esa historia que a veces es un poco pragmática y que no podemos, nos cuesta a veces traerla a la vida cotidiana. Es decir, che, acá está enterrado Rosas, ¿no? Es como, podés ver la tumba de Rosas. De hecho, yo cuando fui estaba el vidriecito roto y podías ver el cajón, ¿no? Con la bandera Tremendo, ¿no? de la República Argentina. Total. No de la Federación. No de la Total. federación, ya dilema. Debate historiográfico. Por eso
y la tumba de Alfonsín como una de las últimas, hecha con el preámbulo escrito, con las flores siempre frescas, ¿no? El panteón radical, ¿no? Como que tenés todo un simbolismo adentro de la Recoleta que decís... A respetar la historia, a respetar los símbolos. Por eso digo, ¿no? Como este sinónimo de la muerte de decir, che, bueno, sí, es sagrada, pero ¿hasta dónde? Porque después se banaliza. Después es un relato para los vivos. Decir, bueno, sí, es una mímica, totalmente. Total, bueno, como dicen acá, y la de Evita, que es la más visitada, digo, obviamente la figura de Evita es súper importante, pero también esto de la banalización de que el extranjero tal vez no conoce nada, pero quiere ir a la tumba de Evita. Total, sí. Exacto, Y exacto. el quilombo también que fue traer la tumba de Evita. Excelente. Lo que Tema para pasó otro podcast. Escuchame, y lo que pasó con el tema- cuerpo, digamos. ¿Qué tan sagrada es la muerte cuando se trata a un Bueno. muerto de esa manera? Bueno, pero también eso marcó un antes y un después en el ciclo de violencia. El transgredir el cuerpo de un muerto también marcó un ciclo de violencia en ese periodo. No fue en vano, no fue barato, no fue gratis haber hecho eso al cuerpo de Evita. No, Fue obvio. complicado, fue condenado y fue Obvio. ajusticiado. Todos los Obvio, responsables. pero- Sí hay algo que me parece que es importante y es que, digo, para las 20 personas que nos están viendo ahora, digo, Te amamos. los amamos a todos. Digo, me parece que es importante también que lo sagrado va cambiando, digamos, no según la etapa, según el momento, lo que es sagrado se va moviendo y se va redebatiendo. Eso mismo pasa con la muerte, que es lo que estamos viendo ahora nosotros. La muerte va tomando un cariz distinto a medida que va avanzando la historia y a medida que hay una necesidad política histórica. ¿Y por qué digo eso? Digo, retomando nosotros también un poco a Adrián Gorelick, nosotros teníamos un texto con el que laburamos que se llama La grilla y el parque, espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Si no me equivoco, Gorelick es un docente de la UNCI, investigador del Centro de Historia Intelectual de la UNCI, y justamente lo que él va a plantear es que el cementerio de la Recoleta, como para también volver a... lo que Sí, va a ¿por qué decir... Chacarita no? Bueno, Chacarita no, vamos a Está hacer Cerati ahí. justamente lo que construye es, ¿no? La muerte y esa resignificación y la intervención de la política constantemente en la muerte, por esto que decía Gami, de lo de Evita, por esto que estaban diciendo de los monumentos, la forma que tiene. Gorelick lo que va a decir es justamente que el cementerio de la Recoleta se construye una identidad común, la élite lo que quiere es construir justamente su propia memoria y que haya un reconocimiento del resto de la gente hacia esa identidad que construye la clase dominante. Entonces me parece que es importante porque es también un poco gramsciano esta idea de, bueno, justamente yo hago pasar un interés, es una construcción de hegemonía, una construcción donde digo, bueno, mi interés lo hago pasar como interés de todos. Porque tengo fuerza, porque tengo apoyo político, porque tengo dinero, por supuesto, y que en definitiva el apoyo político es plata, y es Obvio. el que puede torcer o no el destino de una nación. que Es lo parte vemos. también de construir el relato histórico que mantiene viva Totalmente. la nación, la Totalmente. patria, sí, obvio. Totalmente. Bueno, Volvemos, cementerio de la quedamos sin Recoleta. texto. Nos quedamos sin texto ya. Nos vamos. Ya cortamos, Che, estamos chicos. muy bien. No habíamos Sí. pensado, son 16:55. Son Sí, 5 che, eran 2 páginas lo que te conectaba. 5 menos 5. No dije nada de estas dos páginas que están acá. Nada dije. Bueno, bien. Volvamos. Cementerio de la Recoleta. ¿Algo más que puedas agregar, Tommy? Que tengas. No, esto básicamente lo que hablaban, que justamente es una historia que construyen las élites, porque ¿quién entra, quién está representado en el cementerio de la Recoleta? Tal cual. ¿El ciudadano de a pie? No. No. Básicamente no. Ah, los nombres que estuvimos charlando, ¿no? Rosa, supuesto. Cevita, Por supuesto. Alzaga. Roca, ¿quién tiene el Panteón de los Ilustres? ¿A Total. quién se representa y a quién es ignorado? Total. O sea, yo creo, no se respeta tanto al muerto como sí se respeta al monumento, quizás, como decías vos, Exacto. Cami, sobre el significado cuerpo que se de construye Evita. sobre eso. Y lo que ha pasado también con el hermano, o sea, lo que le ha pasado a la familia Duarte, tanto con Juan Duarte como con María Eva de Perón, es realmente muy triste. O sea, da para un capítulo aparte. Sí, total. Pero que también remite a esto mismo que vos decís. No es la muerte por la muerte, es justamente quién entra a esta muerte. Es una elite la que entra. Eva entra por haber sido la esposa de Perón. Su familia no era de Por sus dinero. El orígenes resto de la justamente familia no. Duarte no Por eso. entró a Recoleta. Está Evita sola ahí dentro. Justamente.
Y también es un simbolismo eso. Yo creo que hay, mismo cuando vos recorres la Recoleta, cuando no haces el circuito turístico, hay un montón de mausoleos que están rotos, que están abandonados, porque las familias no pueden seguir costeando eso, y están abandonados, y no tenés ni placa, no sabés ni quién. O sea, aún en el cementerio de la Recoleta tenés gente enterrada que no sabés quién es la que está enterrada. Que no la pasaron ni a urnas, que ves el cajón ahí y los huesos, y está completamente profanada. Y vos abandono decís, de un lugar que tendría que ser justamente valorado, tendría que ser museo además de cementerio. claro, pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es la monumentalización de la muerte? Porque en el momento en el cual podés profanar algo que recorre un montón de gente y no pasa nada, porque nadie va a poner plata para arreglar eso, a menos que sea la familia la que la ponga. Tal cual. Entonces se perdió el simbolismo de la muerte. Sí, obvio. Totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Suscribo. Bueno, pero hay algo ahí, ¿no? Que también es importante rescatar, que es, así como se busca a través de la monumentalización de la muerte, transmitir esa memoria, ¿no? Es un poco rescatar esto, ¿no? Que es la memoria siempre la que va a mantener vivas las civilizaciones, ¿no? Como ya se hizo en el Imperio Azteca, ya se hizo cuando llegaron los españoles, se sigue haciendo hoy. Es siempre tratar de, mismo hoy, ¿no? El Día de los Muertos, es recordar a los muertos que nos dan sentido a la vida y que van a seguir de alguna manera como siguiendo en este plano. Este plano. Claro, mediante recuerdos. Pero es eso, ¿no? Bien. Nos vamos a mantener vivos. Excelente. Hay algo ahí en los comentarios que me pareció copado, que lo dice John Gramiger 24, que dice: también la representación de las clases sociales está plasmada prácticamente en todos los cementerios del país. Totalmente, justamente. Eso es así, digamos, ¿no? Uno va a los cementerios comunes y ¿qué ve? Ve más desidia que otra cosa, ¿no? Los cementerios municipales, digo, eso es así. No, yo lo que pensaba ahora un poco también es cómo después de la dictadura, bueno, qué representación hubo de la muerte, ¿no? ¿Qué hizo la dictadura con, bueno, por supuesto que desapareció 30.000 personas y más probablemente? Bueno, pero ¿cómo se representa eso, no? Porque algo que ha pasado es, por ejemplo, lo pongo como un punto importante, es a Mario Roberto Santucho, cuando lo desaparecen, ¿no? Él era un dirigente del ERP y del PRT. Cuando lo desaparecen no hay tumba. Y lo que el ejército y la dictadura dicen sobre eso es: nosotros no le ponemos porque no queremos un lugar en el que vayan a rendirle homenaje. Digo, la muerte también tiene esa función que decías vos de esa recuperación, esa reconstrucción, y muchas veces lo que pasa es, bueno, la desaparición de personas en la década, en el 76, tiene que ver con eso, que no haya un lugar en donde la gente vaya a rendir homenaje o recuerdo, no estuvieron nunca. No. Bueno, nada, me parece que era, eso es, ¿no? exacto, es importante. No están, diría bien. Exacto. Exacto, son desaparecidos. Bueno, y también un poco aprovechando las fechas cercanas, fue toda una discusión cuando se murió Maradona, ¿qué se hacía? Si se hacía un velatorio, total. si no se hacía, porque estamos en plena pandemia. Y un Y tenías velatorio. que darle a la gente un espacio para velarlo. En el medio se rompieron todos los protocolos habidos y por haber. Tuvo que flexibilizar. Pero fue una discusión larga la de qué hacemos con esto, pero tenemos que darle un lugar. ¿No? Hay una Sí, necesidad obvio, la de- necesidad popular de expresar el acompañamiento. Particularmente de una cultura fuertemente cristiana donde entendemos que la muerte necesita ser necesariamente despedida del cuerpo y volviendo, la muerte es para los vivos. La despedida Totalmente, es para los totalmente. vivos, no es para el muerto. La Totalmente. monumentalización no es para los muertos, es para el vivo. El muerto ya está muerto. Exactamente. Fuiste papi. Adiós la sensibilidad. Disculpen. La muerte dignifica. Otra gran frase. Una gran frase. Otra gran frase, la muerte Abierta, dignifica. pregunta. Sí. Muy bueno el dato, si A ver. sabíamos esto. Digo, acá dice Damián Rapam, no sabemos quién es. Es del clan. Dice: detalle de la dictadura del 30, del 43 y del 56 tienen sus líderes enterrados en Recoleta,
pero no los del 66 ni los del 76. Datazo. Bueno, Con una cuestión de historia reciente, de memoria, justamente. Fantástico, por reciente. supuesto, por eso- Claro, y de quién merece ser recordado o no. Exacto. justamente. Obvio, Quién porque- es digno de tener un monumento y, Y también- que lo lloren, justamente. Porque- ¿Qué problematizaciones hubo? Perdón, América, ¿qué problematizaciones hubo? Porque es interesante decir los del 30, o sea, estamos hablando de Uriburu, el 43, el GO y todo lo que estuvo alrededor de eso, y el 66 y el 76 no. Bueno, ¿qué pasó en esos momentos? Que no es tanto, si te pones a pensar la distancia histórica, ¿por qué no? Bueno, es para discutirlo. 70 años. Exacto. Nada. Y cambia un montón. Pero es esto con lo que es puramente lo que plantea Koselleck, es la visión política de la muerte, ¿no? Dejando de lado la cuestión cristiana para empezar a... Es, no, es una Hermano, cuestión saludos. del chat. La de casaca de Racing está terrible. Besito, por favor, a la... ¿Quién es este? ¿O esta? No lo sabemos. No, dice Valles. Pero bueno, esto de... No, bueno. No, bueno, volvemos, perdón. Lo tengo Si anotado. sumamos seguidores, Volviendo. Hay muchos camellos. Esto, de que deja de ser una visión cristiana de la muerte y pasa a ser, religión cristiana y pasa a ser una religión civil, ¿no? Y con esto de la religión civil, como plantea Koselleck, viene sumado a la politización de la muerte, ¿no? Todo esto que estamos hablando es todo puramente político y obviamente tiene que ver con la memoria, pero es política, y esa es a quién estoy ponderando y a quién quiero poner y a quién me sirve en este momento Ponerle un monumento. para ir el totalmente. culto político de la muerte, digo. Bueno, justamente que es de lo que habla Koselleck. Totalmente. ¿Quieren agregar algo más que se nos esté escapando, Tomás? No. ¿Cómo no? Tomás. Ahora sos Tomás. Te sumamos una cita o te lo sacamos. Tomás. ¿Lo sacamos o lo sumamos? Pero no importa. No importa, pero es Tomás. Bueno, entonces estamos. Bueno, muchas gracias, primero que nada, a todos los que nos están mirando. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias. muchas gracias por sumarse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. esto se me desvirtúa, chicos. Somos así. Somos cebados. Claro, estamos cebados. Es lo que hay. Como nos dijeron, están muy cebados. Estamos Sí. muy cebados, correcto. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están de ese lado, todos los que se sumaron al chat, que dieron sus aportes, a los que nos miraron, los que nos escucharon. Seguramente todo esto, si Dios quiere y la producción lo permite. No, se están yendo. Pará. No se nos vayan. Seguramente se va a subir a Spotify y a YouTube, así pueden volver a escucharnos en loop, así divinos. Nos van a encontrar, obviamente que este es el chivo, @cebados de historia. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, no sé, toda la red que haya vamos a estar porque es lo que corresponde. Y nos encontramos. Exacto. Vota los comentarios de pantalla. Siempre @cebados de historia. A Tomás lo vamos a poder encontrar en A historizar, justamente. Exacto. A historizar en Instagram. Y si no, mi Instagram personal, Tomás Rapa, todo junto con doble P. Buena, excelente. Está soltero también. ¡Hace un profesional! Así la pim, pam, pum. Bueno, nada, muchas gracias a todos gracias. por Gracias a Tommy por venir. Gracias, bravo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir conectados. No sé, esperemos que haya una próxima de esto lo más rápido posible. Hasta luego, gracias. ¡Bravo!